bienvenidos una vez más a este programa que se llama La Entrevista Con, que intenta hacer una plática, una charla con los personajes que de alguna u otra forma han influido o están involucrados en el desarrollo no solo del municipio de Atlisco, sino también de la región. Y en este caso tenemos la gratísima presencia de alguien que ha llevado el conocimiento a más allá de las fronteras, no solamente del Estado, sino a fronteras internacionales. Un gusto recibir al doctor Couté Vargas Genis. Gracias, Couté, por estar aquí con nosotros. No, Toño, muchas gracias por este proyecto. Felicidades primero. Lo vi desde el primero que subiste y dije, tengo que estar ahí. Así es que te agradezco mucho que me invites. Un placer estar aquí con todos ustedes. Claro, y precisamente en este sentido de invitar a personalidades que de repente han influido o están haciendo trabajo en pro del desarrollo de Atlisco, pero más allá de eso, más allá de un desarrollo profesional y de un desarrollo emprendedor, también las personas que hemos entrevistado contribuyen a un desarrollo humanista, ¿sí? Es por eso que queríamos invitarte, y obviamente que estabas en nuestra lista de espera, Couté, pero antes de iniciar así con la carnita como debe ser, platícanos un poquito de tu trayectoria a grandes rasgos, cómo empezaste. Yo sé que tienes muchos proyectos, yo sé que tienes mucha historia, Couté, pero a los que nos están viendo y que de repente no te conocen, ¿quién es Couté Vargas? ¿Cómo empieza y cómo se empieza a involucrar? ¿O en qué momento nace esa cuestión humanista, pero también sobre todo científica? Y bueno, también la parte del arte, ¿no? Pero poquito a poco, ¿cómo inicia Couté Vargas Genis? Híjole, bueno, Toño, yo soy Couté, nací aquí en Los Solares, aquí cerquitita de Xolotl, en Los Solares Grandes. Entonces, pienso que desde el lugar donde naces ya va marcando tu trayectoria, ¿no? Es un lugar florido, un lugar muy exuberante, muy abundante, huertas, historia, vestigios. Es, yo creo que de los lugares más hermosos de nuestra región y en particular de Atlisco, ¿no? Las huertas de Los Solares, los jinicuiles, las granadas, las solareñas, los charros de a pie, muchas cosas nacieron ahí. Y toda mi infancia la viví ahí, Toño, con vecinos de la palomilla, de los grupos, cuidábamos borregos, nos subíamos a cortar los jinicuiles en las huertas. O sea, creo que fue una infancia muy, muy bonita. Jugábamos en la tarde, en la noche. Nos tocó todavía esta convivencia con la naturaleza y con el otro, que creo que ahí se va marcando esta parte que tú bien dices que es humanista, ¿no? Porque el jugar, cuando un niño juega con otro, desarrolla muchas habilidades y mucha sensibilidad. Nos juntábamos 5, 10, 15, 20 chamacos y a jugar de todo, ¿no? Que las escondidas, que las canicas, ¿no? Muchas cosas, Toño. Y es algo que se ha perdido y también se ha perdido la sensibilidad, ¿no? Esa que nosotros nos desarrollamos de manera natural, ¿no? Porque esa convivencia era totalmente natural, nadie nos ponía a jugar, todos nos autorregulábamos, todos nos controlábamos, todos poníamos nuestras propias reglas. Ahora tienes que poner las reglas específicas con motivaciones, sanciones, etcétera. No, en ese momento era algo de regulación interna y eso te va marcando a lo largo de la vida y es algo que hay que retomar en la niñez. Estudié aquí en la Felipe, Carrillo Puerto, ¿no? Estudié aquí en la Felipe, recuerdo que, yo tengo una experiencia donde está esta bandera, si conoces la Felipe, y cuando era niño yo veía a la madre esa barda gigantesca, ¿no? Y ahora voy y es una bardita así. Y en ese sentido, ¿cómo cambia la perspectiva del mundo, Toño? Porque a veces cosas que vemos en un momento que son inalcanzables, después te das cuenta que ya las ves en otra dimensión, ¿no? Y eso es muy bonito porque es parte del desarrollo y del crecimiento que vas teniendo. Aunque te pongas tus madrazos primero y te vayas tropezando y todo, al final te das cuenta que va valiendo la pena todo este caminar. Después la secundaria la hice en la Federal 2,
Mi hermana fue fundadora de ahí, mi papá ayudó todavía a la consecución del terreno, de la federal y las bardas, todo ese rollo, ¿no? Cuando yo llegué no había bardas, me tocó una escuela pues todavía muy tradicional, ¿no? Con maestros que eran muy empáticos, casi te adoptaban los maestros, entonces pues fue una etapa también muy bonita. Era también la etapa de las pandillas, si recuerdan, ¿no? Los muertos y los cholos y se hizo como esa cosa, pero todavía había lealtades, Toño, todavía había esta cuestión de pertenencia de yo soy de esta pandilla, pero no voy, sí voy a pelearme, pero como varones, ¿no? No como a ver si mato esto, no, sino era, yo me acuerdo que a la salida y todavía nos tocó toda esa experiencia, ¿no? Después, el bachillerato, yo vengo de una familia de docentes, Toño. Mi papá docente rural, mis tíos docentes rurales, una estirpe muy larga de añeja de docentes, mi hermana docente, mis primos docentes, y otra vertiente que es de la agricultura. Tengo tíos agrónomos, mi papá también fue agrónomo, técnico agrónomo, entonces pues, le gustaba toda esa parte, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hubo una bifurcación porque yo me fui a estudiar al Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, al BINE, mejor conocido como el BINE, que es una de las universidades, creo que es la segunda normal más antigua de México. La primera está en Chiapas. ¿Recuerdas que fuimos al proyecto y está la placa, sí, donde la normal Lizárraga, me parece, es la más antigua, es la primera normal de México? El Benemérito Juan Crisóstomo Bonilla es el segundo más antiguo y con más tradición añeja en la parte docente, ¿no? Pero siempre mi papá nos inculcó mucho el amor por la naturaleza, el amor por las plantas. Mi papá fue plantero toda la vida, comerciante, y eso te desarrolla también un ojo científico, ¿no? De observación, de análisis, de ver fenómenos que van cambiando. Eso es fundamental también, esa interacción, porque el proceso científico es un proceso de observación, Toño. Más allá ya de las estrategias técnicas que te vayas desarrollando, el pensamiento científico nace de la observación directa de los fenómenos y cómo estos van cambiando. Y si no tienes esa cualidad, aunque sea con una lombriz, con un insecto, no la vas a tener de adulto, ¿no? Entonces, ahí pues se fue forjando esta parte de docente, con una instrucción. Yo fui la segunda generación de licenciados. Antes el magisterio era normalista de 4 años, salías de la secundaria y te ibas a la normal. Y a mí me tocó cuando se estableció la ley que determinaba que la escuela normal tenía que ser licenciatura. Entonces a mí ya me tocó el bachillerato, un bachillerato pedagógico complejo, Toño, porque imagínate salir de la secundaria y empezar a tener filosofía de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación. Entonces es un cambio totalmente brutal, ¿no? Y me tocaron muy buenos maestros añejos, Toño, muchos maestros añejos, todavía de esta estirpe de sacerdotes de la docencia, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Bueno, que seguramente hay por ahí. Entonces tuve ese gran privilegio, tuve maestros sociólogos, filósofos, y esa fue una gran enseñanza. Después, ahí en el mismo Instituto Normal, en el Benemérito, estudié la licenciatura en Educación Física Corporal, con un enfoque muy morfológico, funcional. A mí me tocó todavía el enfoque, digamos, de la salud, de la actividad física para la salud. Ese fue mi enfoque. Entonces, ahí empecé a entender el cuerpo humano como un agente de transformación física, ¿no? Porque hoy tiene un enfoque más recreativo, más docente, más didáctico, ¿no? Y me tocó todavía esta parte que venía saliendo de las Olimpiadas y de esta lucha socialista y capitalista, donde la educación era militar, a pasar a la educación de los Juegos Olímpicos y de todo este rollo después de las Olimpiadas, que se volvió más deportiva, ¿no? Y corporal, y apenas empezaba a visualizarse la parte de la salud, ¿no? De la actividad física para la salud. Ahí me tocó esa línea. Entonces yo llevé materias de morfología funcional deportiva, biomecánica, bioquímica, etcétera. Entonces traigo una formación en el área de la salud, pues importante, pero sin perder la parte del bachillerato pedagógico que me formó en esa parte, ¿no? Y después ya estudié algunas especialidades en desarrollo infantil, en neurodesarrollo infantil, en ramas de esa temática que ya me fue involucrando a lo que hago
ahora, ¿no? Entonces, esa digamos que es mi perfil de crecimiento profesional, Toño, que tuve. ¿Y en qué momento nace? Pues yo creo que en el momento en que te das cuenta de dónde vives, ¿no? Porque cuando yo fui a Puebla, la casa era muy limitada, Toño. Tu casa, pues era una casa humilde, eran huertas, pero era una casa humilde. No había muchos libros en la casa, pero había una naturaleza, ¿no?, que observar. Entonces, yo creo que mis libros más importantes fueron las luciérnagas, los árboles, las lombrices, esta cosa que hay que observar mucho, ¿no? Y a lo mejor la manera de verla que me enseñó mi padre, mi madre, pues influyó mucho en este pensamiento. Y pues no había tampoco muchas profesiones que elegir, Toño. Yo me acuerdo que soy de la generación de que había abogado, arquitecto, ingeniero, médico y maestro. Y párale de contar, ¿no? Ahora yo escucho a su manera. Ahora ya tú dices, yo quiero construir mi propia carrera así, ¿no? Y haces las mezclas en estas universidades que son muy privilegiadas. Entonces, pues nos tocó una época de limitaciones, ¿no? Una época dura económicamente, una época difícil, compleja, pero también una época que te retaba a aprender de lo que tenías a la mano, ¿no? Entonces, pues esa es la primera parte, Toño. Doctor, aprovechando lo que tú me mencionas de tu formación, y afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar contigo, de trabajar contigo, de conocerte en tu parte profesional y humana, me di cuenta que tú tienes un especial interés en el desarrollo neurológico de los niños, ¿sí? Desde su gestación, cuando nacen, sus primeros años, sus primeros meses, sus primeros días, y tener la atención de cuando hay un problema con el niño, ¿no? Y no solamente cuando se detecta a tiempo, sino cuando también a través de los días, de los meses, se va detectando un problema neurológico, un problema de conducta. Bueno, ya me fui un poquito más allá, pero tú de repente enfocaste muchos de tus esfuerzos, y yo quiero decir que a lo mejor como el 60% de tus esfuerzos a eso, ¿no? A tratar o a ofrecer soluciones para este tipo de problemas que presentaban los niños. ¿Cómo? Ahora sí, cuéntanos un poquito porque déjenme decirles que usted tiene diversas ramas donde enfocar las cuestiones neurológicas de la salud en diferentes facetas de la salud de los niños y de mayores. Pero yo quisiera hacer esta pregunta específica sobre la niñez de los niños. Híjole, bueno, te decía, yo soy educador. Y desde la educación, que es el primer contacto donde el niño nace de la sociedad, o sea, surge de la familia, y el primer lugar que cobija el Estado es la escuela, ¿no? Y entonces es el lugar donde se visualizan sus fortalezas, sus debilidades, y se ve, Toño, la semilla de lo que va a ser ese ser humano, ¿no? Y fíjate que entender que el cerebro es el órgano rector de toda la conducta, que parece algo sencillo de decir, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, pues es el cerebro, cabrón, claro. Sí. Pero desentrañar ese universo, ese es lo verdaderamente retador, ¿no? Entonces, ahí me parece que dos momentos. Primero, en observar qué pasaba con los niños. ¿Por qué unos niños eran muy tranquilos? ¿Por qué otros niños eran muy inquietos? ¿Por qué otros niños ya rebasaban límites? ¿Por qué otros niños tenían ya condiciones de desarrollo que no eran compatibles con la adaptación social? ¿Por qué otros niños tenían problemas motores? Eso fue una observación, digamos, educativa totalmente, y decir, bueno, ¿qué puede hacer la educación? ¿Qué se puede hacer desde la educación para ayudar y contribuir al desarrollo de estos niños? Y antes que las estrategias, pues primero hay que saber el origen de las cosas, ¿no? Yo soy muy martiano, creo que la primera vez que leí libros fueron de José Martí, y José Martí decía algo muy importante que se me quedó muy grabado. Decía,
hay que ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y no quedarse sobre ellas, porque si no te vas a quedar hundido en las tinieblas del tiempo. Entonces, el entender la raíz de esto fue lo que me llevó a tratar de entender el funcionamiento cerebral. Entonces, no ha sido no es una formación como tal, más bien ha sido un esfuerzo de entender estos procesos, ¿no? Aunque hemos estado en formaciones, me parece que descubrir, desentrañar el funcionamiento cerebral ha sido una de mis grandes pasiones para ayudar desde la educación a entender y a contribuir para el desarrollo de esos niños. Ese es el origen, Toño. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar desde el área de la educación en psicomotricidad en el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo. Entonces ahí ya tuve un acercamiento mucho mayor con niños con discapacidad, con niños con daño cerebral, con daño cerebromotor, con autismo, con condiciones de vida muy complejas, muy difíciles. Y ahí fue un reto muy, muy grande el contribuir desde la educación para ayudar a estos niños. La diferencia es que allá tienes un equipo médico, tienes un equipo terapéutico, tienes todo un soporte de apoyo en tecnología y conocimiento, y eso me parece que a mí me facilitó mucho. Tuve la oportunidad de coordinar el área de investigación, entonces ahí fue un crecimiento muy, muy grande el que encontré con el equipo médico, extraordinario equipo médico, médicos en rehabilitación, médicos en otoneurología, médicos en comunicación humana, técnicos electroencefalográficos, terapeutas físicos, o sea, una gama muy grande. Entonces, trabajar con ellos y coordinar los esfuerzos de todas estas disciplinas me permitió ir entendiendo cada vez más, Toño. Y me di cuenta que la educación, la psicomotricidad, la actividad neuromotora participa muchísimo en el desarrollo infantil. Y a partir de ahí creamos una línea de trabajo que es neuroeducativa y que a través del análisis del funcionamiento cerebral ayuda al desarrollo neurológico de los pequeñitos de México. Y hemos tenido grandes logros, estrategias neuroeducativas de atención neuromotora, estrategias para el desarrollo comportamental, que hoy es un problema social impresionante, atención para el desarrollo cognitivo, atención para el desarrollo sensorial, etcétera. Es una rama muy, muy grande. Y nosotros nos hemos basado en 3 corrientes y hoy quiero compartirte, en 3 corrientes de análisis del funcionamiento cerebral. Yo fui formado con la corriente, digamos, psicológica de Piaget, de Vygotsky, de todos estos teóricos del desarrollo humano que no tenían la tecnología que hoy se tiene. Entonces ellos intuían el comportamiento, observaban el comportamiento y generaron corrientes y entendimientos de cómo se va desarrollando el niño. Pero surge, Toño, desde los años 90, desde el año finales del siglo pasado y principios de este año, un estudio que se llama imagen por tensor de difusión. Y la imagen por tensor de difusión permite por primera vez entender cómo funciona el cerebro, Toño, ver los circuitos, hacia dónde se dirigen. Y los norteamericanos hacen algo extraordinario, no solamente ven ese funcionamiento en vivo, en tiempo real, en cómo está funcionando, sino que lo meten a modelos matemáticos y entonces pueden predecir cómo va funcionando el cerebro, cuándo está bien, cuándo tiene alguna deficiencia, y generan algo que se llama tractografías, que son imágenes que vemos a veces en la internet, se ven muy apantalladoras, pero poco sabemos como de qué se trata. Estas imágenes permiten entender hacia dónde son los circuitos, cuáles son los circuitos, qué redes se construyen. Y entonces surge paralelamente 2 corrientes, una corriente neuropsicológica rusa y una corriente norteamericana sumamente tecnológica, ¿no? O sea, sí, claro, porque la corriente rusa viene de la Segunda Guerra Mundial, de los lesionados. Entonces, lo que hizo Luria fue decir, a ver, tiene una lesión aquí, ¿cuál es su comportamiento? Entonces iba correlacionando, ¿no? Las lesiones aquí, 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 ese es el comportamiento, y genera una corriente que hasta la fecha sigue vigente, que es muy, muy buena, de 3 bloques funcionales cerebrales. Pero los norteamericanos van más allá, Toño. Hacen una tecnología que se llama resonancia magnética o tomografía axial con emisión de positrones. Y entonces pueden ver el metabolismo cerebral en tiempo real. Entonces, lo que hacen es plantear tareas. Mueve el dedito, ¿qué zona se activa? Piensa en un cuento, ¿qué zona se activa?
piensa en un cálculo matemático, ¿qué zona se activa? Piensa en física cuántica, ¿qué zona se activa? Piensa en meditación, ¿qué zonas se activan? Y se dan cuenta de algo fundamental, Toño, que el cerebro no trabaja ni por bloques ni por estructuritas, sino que genera grandes redes cerebrales. Eso se acaba de descubrir, se venía conociendo, pero hoy se conoce desde el 2020. Entonces estamos hablando de 5 años de evolución de esa corriente. Tampoco es muy antigua, es algo relativamente nuevo. Eso es lo que nosotros estamos ahora estudiando. Y bueno, a lo mejor me brinco un poquito, pero después del centro de rehabilitación, trabajé 12 años allá en Hidalgo, tuve ese gran privilegio. Después tuve cargos directivos, fui coordinador de las unidades básicas de rehabilitación y algunos otros cargos más administrativos, ¿no? Pero la parte científica siempre estuvo ahí muy, muy bien. Después construimos organizaciones de la sociedad civil con fines de divulgación científica y de investigación. Entonces ya en esa construcción, Toño, hemos venido avanzando con un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario, Toño. Nosotros creemos que ninguna ciencia tiene el monopolio del conocimiento, ni los médicos, ni los terapeutas, ni los educadores, ni nadie, sino que una red de todos estos conocimientos nos permiten conocer más de cómo funciona y cómo poder ayudar a los niños de México en el contexto mexicano, porque obviamente las corrientes rusas, las corrientes norteamericanas trabajan con poblaciones totalmente diferentes, Toño, a una realidad mexicana con una cultura, comida, estimulación, cuidados parentales, etcétera, que no tiene nadie más que nosotros. Entonces, este trabajo transdisciplinario es lo que yo creo que más me ha enriquecido, Toño, porque he sido articulador de diferentes profesionales. Construimos una obra justo en la pandemia de 8 libros sobre neurociencias aplicadas a la educación, a la rehabilitación, a la comunicación humana, a la etapa geriátrica. Y creo que ese es uno de mis grandes virtudes que yo sí me reconozco, que puedo articular profesionales. Los profesionales confían en nosotros, confían en el trabajo y se suman a estos proyectos, ¿no? Entonces, cada quien desde su ángulo aporta el conocimiento. ¿Y a quién le toca leer todos esos textos, Toño? Tengo ese gran privilegio, ¿no? De que me mandan los trabajos y me dicen, oiga, lo podemos hacer, lo vamos haciendo, y vamos construyendo conocimiento, Toño. Y es un conocimiento para el contexto mexicano, para la realidad mexicana, con un enfoque totalmente transdisciplinar. Y recientemente publicamos, Toño, también un privilegio de vida, el primer libro con un enfoque científico sobre el trastorno de espectro autista, que también tiene un enfoque multisistémico, multidisciplinario, transdisciplinario, más de 45 profesionales del país que no son propiamente investigadores, Toño, sino que son profesionales que están en contacto con las familias, que están en contacto con los niños, y me parece que esa riqueza no la cambia cualquier artículo, ¿no? Porque ellos saben el pulso del dolor, de la familia, de las controversias de la familia. Entonces, no solamente es ciencia, Toño, es articular una ciencia muy humana que ayude, que contribuya, porque ellos son los que saben qué necesitan las familias, qué necesitan los niños. Entonces, pues este camino así ha sido intenso, muy articulador, conocer a gente extraordinaria, neurocientíficos, docentes, terapeutas ocupacionales, físicos, neurólogos, etcétera, y poder articular todas sus energías, todos sus conocimientos. Pues creo que el que siempre termina aprendiendo más soy yo, pero eso me gusta, ¿no? Me gusta aprender. Y hoy, Toño, estamos en la cúspide del conocimiento. Hoy la inteligencia artificial es, me parece, sí el arma que puede destruir a la humanidad, pero también el arma que puede salvar a la humanidad. Y te lo digo en esta bipolaridad porque pasó lo mismo con la energía atómica. Sí es el arma que puede destruir a la humanidad, pero también es la que puede generar la energía más limpia, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿cómo la ocupas? Es exactamente, está pasando con la inteligencia artificial. Obviamente hay críticas porque es una tecnología que emerge. Obviamente hay monopolios del poder atrás de ella, pero también quienes están en contra pertenecen a otros monopolios de otro poder más retrógrado, ¿no? Entonces, pues es una lucha y a mí me parece que todas las herramientas hay que tomar lo mejor de ellas y darles el mayor valor para la sociedad. En este caso nosotros para los niños en el ámbito educativo,
para los niños que presentan alguna dificultad, que para eso es la tecnología, ¿no? Y la verdad, Toño, nos está dando muy buenos resultados. Te comparto, acabamos de firmar una alianza con la Red Doctoral y con el Centro de Investigaciones Avanzadas de la Educación Mexicana y vamos a tener aquí en tu casa el primer centro de investigación aplicada para el neurodesarrollo. Entonces, es una oficina, pero va a estar vinculada con centros de investigación de una red iberoamericana. Es un logro que te lo vengo compartiendo porque acabo de firmar hace como un mes, mes y medio el convenio. Entonces, eso va a dar más solidez a todo el trabajo que hacemos, Toño. Muy interesante, siempre muy interesante todas las cosas que haces, Cocté, y a mí de repente me da un poquito de frustración el que no mucha gente te conozca, ¿no? Porque bien dice el dicho, de que no eres profeta en tu tierra, ¿no? Sí. No eres profeta en tu tierra porque tu trabajo ha sido reconocido en muchos lugares. Pero aquí en Atlisco de repente como que ¿quién es Cocté, no? Sí. Mucha gente sí, obviamente te conoce, pero te conocen más por fuera, ¿no? En fin, yo quiero que me hables un poquito ahora, Cocté. Cocté es un conferencista también, ha dado conferencias en diversos lugares, ha estado también enfocado en diversas escuelas, he sido testigo de conferencias donde hay un lleno total y donde las preguntas no acaban porque los temas son interminables porque como él bien lo maneja, hay muchas dudas, hay mucho cuestionamiento de muchas cosas que pasan, sobre todo con nuestros niños. Yo quiero preguntarte, Cocté, ya para ir finalizando, y no es que quisiera finalizar esta entrevista, pero sí quiero que me cuentes un poquito de tu hijo mayor y mayor logro, que es el INCRI, ¿sí? El INCRI. Sí. Cuéntame el INCRI, cuéntame cómo nace INCRI, y ahorita en estos momentos, cómo se está desarrollando. Hace un momento lo manejabas, porque Cocté, cuando habla de hemos hecho, se está refiriendo precisamente a este hijo mayor y mayor orgullo de Cocté, del cual es director, presidente, es del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Cuéntame del INCRI, Cocté, cómo nace, qué logros ha tenido, que han sido muchos, los logros más importantes, y sus logros que ha tenido últimamente y qué está desarrollando el INCRI actualmente. Bueno, INCRI es el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, es una organización civil, una AC, legalmente constituida en todos los protocolos y reglamentos nacionales. Pero más allá de eso, Toño, es la idea y el instrumento para ayudar. Ese es el sentido. Ayudar a un país que tiene casi 140 millones de habitantes, que una gran parte, me parece el último reporte habla del 40% más del 40% con una población en extrema pobreza, que tiene una niñez que enfrenta retos muy grandes, es el primer país que tiene embarazos en adolescentes, es de los países que tienen más abuso sexual en la niñez, más trata de niñas y niños, ahorita en el Mundial que está esta situación terrible. Es un país que tiene un acceso a los servicios de salud y educación muy pobre a nivel de la infancia. Hay un dato de la UNESCO que dice que el 74%, Toño, de niños en México no aprende lo que debería de aprender en la educación básica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que 7 de cada 10 no aprenden lo básico de lectura, escritura, cálculo. Ya no digas historia, literatura, o sea, no aprende eso. Estamos en el, creo que penúltimo lugar de las evaluaciones internacionales, que me parece que ahora se han dejado de hacer en ciencias, en matemáticas. Y eso, pues sí habla de un retraso muy importante en el desarrollo infantil y el potencial de país que tenemos. Hoy se habla, Toño, de capital cerebral. Hoy los países primermundistas hablan de capital cerebral y de capital que el cerebro de una comunidad puede producir como bienes para la misma sociedad. Entonces,
en una sociedad donde el desarrollo integral y el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo de las neuronas y del cerebro, tiene retos, tiene dificultades, pues no va a ser lo mismo con una sociedad donde desde pequeñito va teniendo un desarrollo cerebral mucho más saludable y más potente. Y eso, pues, nos obliga como sociedad a hacer algo. Entonces, la estrategia mía siempre ha sido inquieto, he intentado un poco estar en la actividad social, en la actividad cultural, en la actividad científica, pero me parece que lo mío es la acción social. Y entonces desde INCRI mi trabajo es convocar, Toño, a profesionales, porque hay profesionales extraordinarios en nuestro país. Ese es el gran trabajo de INCRI. Y a lo largo de estos 10, 15 años ha sido el gran valor de INCRI. Observar cuando se capacitan, observar cuando llegan a una conferencia de nosotros y decir, wow, este neurocientífico tiene potencial para a nivel internacional, ¿no? Así descubrí y conocí a David González, que también es tu amigo, a su señor padre, al doctor Ignacio González Burgos. Quiero decirte, uno de los neurocientíficos más importantes, no solo de México, de Latinoamérica y del mundo, el hombre que construyó el libro más importante sobre sistemas de memoria y psicobiología de la memoria, que es mexicano, y que así como tú sientes frustración de que no me conocen, yo digo, ¿cómo no conocen a González Burgos? Se acaba de jubilar, él estaba en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente y acaba de fundar los laboratorios Burgos de neurociencias, que vamos a firmar la próxima semana un convenio de colaboración, Toño, con este instituto. Vamos a empezar con acciones muy sencillas. Por ejemplo, me presenta unas fotos, unas micrografías de neuronas que ellos tomaron con equipos súper sofisticados y que a veces no sabemos ni que existen en México. Me las obsequió, obviamente con sus derechos y todo. Las vamos a hacer en gran formato y las vamos a exhibir en instituciones para que conozcan cómo está conformado, ¿no? Y además que ese producto mexicano, serio, responsable, con un valor social, eso me parece que puede inspirar a generaciones, Toño. Entonces, por un lado es la vinculación, hacer las conexiones con muchos profesionales, pero así como te digo de Burgos, te hablo de terapeutas físicos, te hablo de docentes de educación especial, te hablo de terapeutas físicos, te hablo de terapeutas ocupacionales, de psicólogos, neuropsicólogos. Tú mismo conviviste con muchos de ellos, ¿no? Y creo que todos tenemos esta inquietud de querer hacer algo, ¿no? Todos decían, no, pues yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto otro, yo doy una capacitación de esto, doy una capacitación de otro. Entonces, INCRI es una plataforma de vinculación y proyección y divulgación hacia la comunidad. Ahí me toca articular esta gran red, Toño, me toca vincularla, me toca dar algunos temas que me apasionan muchísimo, como tú dices, del cerebro, me encanta. Me encanta compartir lo que desarrollamos en colectivo. Entonces, pues tiene básicamente 4 funciones o 4 pilares el instituto. Una, la formación y educación continua. Ese es el objeto social, digamos, legal. La segunda es la articulación de profesionales. El traerlos, el proyectarlos, el decir, aquí están, es un gran talento mexicano. El tercero es la investigación y el desarrollo. Y el cuarto es la acción social, ¿no? Entonces, justo ayer en Cancún está Alma Edith, ahora coordinando la sede de INCRI Cancún, que está haciendo un trabajo impresionante, Toño, en el ámbito de las relaciones públicas y políticas. Tuvimos una reunión con el senador Gino, que está para candidato a gobernador, tuvimos reunión con un grupo de diputados, acabamos de presentar, Toño, una iniciativa de ley para mejorar el trato humano hacia las personas con discapacidad y propusimos que se generara una red de estancias de descanso para las familias que tienen niños con alteraciones que son muy irritativas. Entonces, cuando los papás ya tienen un síndrome de fatiga del cuidador, puedan llevar a los niños y dejarlos ahí al cuidado de profesionales que los puedan tener mientras los padres se reconstruyen, se rehacen y tienen toda la atención pertinente. Eso no existe en México, Toño. Entonces, fue una propuesta que nos permitieron hacer. Entonces, fíjate cómo INCRI va generando, pero INCRI es el instrumento.
¿no? INCRI es el instrumento legal, el instrumento académico, el instrumento que conjuga y une y puede generar todo este tipo de construcción social, ¿no? Entonces, esto es lo que es INCRI, Toño. Yo estoy muy contento. Vamos a cumplir viene el 14º Congreso Nacional, va a ser en Cholula, se llama Cuarto Congreso de Manejo Interdisciplinario del Neurodesarrollo y el Autismo, que ahorita es el tema muy sensible. Y entonces, pues 14 años, ¿no? Con INCRI, con un crecimiento impresionante. Sus logros, Toño, creo que son más de adentro hacia afuera. Tenemos la colección de neurociencias aplicadas. Tenemos el gran libro de Educación y Cerebro, un vínculo imprescindible, el primer libro de neuroeducación en México. Tenemos la primer colección, 5 tomos, con más de 1,800 páginas del volumen, de 48 profesionales sobre el manejo del autismo. Entonces, me parece que esos son los logros más grandes, ¿no? Reconocimientos, pues instituciones nos reconocen, otras nos critican. Ya sabes que eso es parte de la opinión pública y del show, ¿no? Que ¿por qué hacemos esto? Pues porque hay una gran necesidad, Toño. O sea, vivimos en un país que se está fracturando, que se cae a pedacitos, ¿no? Que no tarda, Toño, esto es algo muy importante. Con las políticas internacionales, sobre todo Estados Unidos, de no dejar pasar el fentanilo va a tener una repercusión aquí en nuestro país y no lo estamos viendo, Toño. Pensamos que la farmacodependencia va a seguir igual, pero si allá el país que tiene una estructura, digamos, mucho más sólida de instituciones, no ha podido controlarlo, imagínate cuando eso llegue aquí, ¿no? Entonces, son problemáticas que se vienen y que tenemos que hacer algo, Toño, ¿no? Y seguramente INCRI va a estar ahí. Nos reunimos apenas aquí en diciembre, un grupo de liberales de México, y firmamos una propuesta para el municipio que todavía estoy conjuntando firmas. Fíjate, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Llevo 6 meses estructurando este proyecto que vamos a presentar ante las autoridades para desarrollo tecnológico, atención a la farmacodependencia de esta ola que viene de fentanilo y desarrollo infantil, ¿no? Entonces, pues todo esto lo estamos haciendo, Toño, con el instituto. Y eso creo que son los grandes logros. El mayor logro es cuando vemos que un niño está un día mejor, una familia está un día mejor, un profesional tiene una herramienta nueva, encontramos un dato que puede ayudar, un estímulo que puede contribuir, ¿no? Esos son hallazgos de la investigación, del desarrollo, pues que van surgiendo y eso es lo que nos pone más feliz, Toño. Y estoy seguro de eso, en mi experiencia, el haber trabajado contigo y el haber visto de primera mano estos logros con personas que llevaban a sus hijos a las conferencias, a los diplomados, y que se hacían este tipo de terapias, este tipo de estimulaciones, y esa preocupación siempre de ayudar, a mí me consta, y no, puedo asegurar que no son 1 o 2, son muchísimas sí, son cientos. Personas que han sido beneficiadas, sobre todo niños, y sobre todo, como tú lo mencionas, familias, porque una familia desgasta porque de repente no tiene las herramientas, no sabe qué hacer, no sabe ya de qué manera poder ayudar y se fractura y se rompe, ¿no? No es falta de amor, no es falta de sol, simplemente es falta de saber cómo manejar esa situación. Y afortunadamente hay instituciones como INCRI que han ayudado mucho. Coctet, te voy a hacer una de las preguntas que hacemos al final de nuestras entrevistas con las personalidades que nos visitan. Coctet Vargas Genis, doctor Coctet Vargas Genis, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál sería el legado que tú te gustaría que dijeras esto? Así me gustaría ser recordado. Como impulsor de talentos, eso es lo que quisiera. O sea, quiero reconocer la labor de quien empieza, quien a veces no puede salir por cuestiones a veces personales o por cuestiones a veces sociales. Entonces, creo que mi papel ha sido ese, me he dado cuenta a lo largo de los años, o sea, observar, ver talentos, impulsarlos.
Creo que eso es lo que hace falta en México, ¿no? Porque sí tenemos el síndrome del cangrejo, ¿no? Sí. O sea, hay mucha envidia, estás haciendo algo y ya te están dando hasta con la cubeta, ¿no? En todos los aspectos, sí, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Pero pues parte también de nuestra cultura. Y también seguramente hay cangrejos que jalan, pero también hay otros que empujan. A mí me han impulsado personalidades muy grandes y pues me toca corresponder a eso, Toño. Y creo que ese deseo de que los demás crezcan, de que los profesionales crezcan, de que las familias crezcan, de que los niños crezcan, de que los seres humanos que están a nuestro alrededor crezcan y tengan un desarrollo humano, abona ese capital cerebral de una sociedad para tener una mejor sociedad en comportamiento, en amor, en relaciones familiares, en desarrollo social, tecnológico. O sea, el origen, Toño, es esta parte de aquí, ¿no? Tan maravillosa. Con ustedes siempre es un placer escucharte, platicar contigo, ver, con ustedes es una de las personas que todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo está inmerso en proyectos, todo el tiempo está ocupando su mente en un proyecto, en otro, en alguna acción social, en una acción artística. Por cierto, que usted quiero comentarle a la gente que no te conoce que usted es un poeta, es un escritor, es un impulsor, como él lo dice, de talentos, pero no solamente en la parte científica, sino también en la parte intelectual, en la parte artística, en la parte cultural. Como de bonus track en esta entrevista, ¿cómo va la parte cultural, artística? Híjole, Toño, fíjate, me da mucho gusto porque es la primera vez que lo voy a decir, y lo voy a decir porque ya está casi cocidito, casi cocidito. Termino mi primer novela, Toño. Se llama Tecoloche. Tecoloche es el cerro de los tecolotes, el cerro de las brujas, el segundo cerro, digamos, el segundo otero que está aquí en Atlisco y que tiene muchos mitos, algunos conocidos y algunos no. Yo pensé que todo el mundo sabía que ese era el cerro de las brujas, o sea, del cerro de los brujos, ¿no? Yo le puse las brujas porque la novela habla de algunas brujas. Pero no, resulta que he preguntado y me dicen, no, ¿cuál cerro? ¿Cuál Tecoloche? ¿Cuál No es muy conocido, ¿no? O sea, conocemos al Macuizochitepet, pero el otro cerro que es, yo creo el de los sacerdotes, Toño, porque ahí hacían sus verdaderos rituales. Aquí era la fiesta del pueblo, ¿no? Aquí era el coliseo, aquí era ¿cómo se llama? La fiestota. Pero los rituales de sacerdocio prehispánicos eran en el Tecoloche, por eso tiene ese nombre. Ubica a las personas, ¿dónde es el Tecoloche? Está donde está la vía, donde está la salida para Carnitas el Mexicano, perdón. Okay. Ajá, es el cerro que está de este lado. Abarca la colonia, pues Altavista, okay. ¿cómo se llama? ¿Dónde fue de unas viviendas no construidas? Sí, ese es el cerro de Tecoloche. Okay, sí. Bueno, esas viviendas, el mito dice que hay una señora que es la dueña que les da a los pobres su pedacito de tierra. O sea, que van a verla a ella y que tiene, no sé, 50 años, que siempre es la misma señora, Toño. Y que van y le dicen, oiga, es que écheme la mano, yo no tengo casa, rento. Y la señora, sí, véngase. Y así se fue construyendo esa colonia. Es una colonia popular, bueno, que ahora hay depredación, pero es una colonia popular de bajos recursos. Y ese mito de esa señora, Toño, a mí me tocó. Yo trabajé en una escuela ahí cerquita del Macuizochil, un preescolar, y nos dijeron, pues vayan a ver a la señora. Yo, ¿cuál señora? Pues la del Tecoloche. ¿Y esa por qué? No, pues nos regaló cemento, grava, etcétera, etcétera, ¿no? Pude platicar con ella. Pero resulta que es la misma señora de hace 50 años, Toño, que si tú vas te da un pedacito de tu tierra para que hagas tu casita de cartón, ¿no? Entonces, como ese mito hay muchos, pero digamos que son mitos contemporáneos. Mi historia está enmarcada en la época novohispana, justamente recién de la conquista. Entonces habla de un personaje que se llama Cuauhtlin, pues que tiene ahí una bifurcación de su formación ideológica. O sea, él viene de una estirpe de sacerdotes y guerreros y de repente lo agarran o lo tienen de esclavo o de peón, unos monjes franciscanos para la construcción del templo de San Francisco. Entonces él vive en, puta, ¿qué soy y qué no soy, no? Ajá. Y empieza también a amar esto porque también la pantalla, ¿no? Sí. O sea, la pantalla, ver un arco, Toño. O sea, después de ver pirámides,
tlaleles, montículos, cerros, y ver un arco que sostiene el cielo, o sea, la bóveda celeste, pues para él es, puta, no manches, estos cabrones traen la magia, ¿no? ¿Cómo hacen que se mantenga así el cielo, ¿no? O sea, es una tecnología que aquí no había, ¿no? Esa es la historia, Toño, de Tecoloche. Entonces, está un poco larga, Toño, creo que me la jalé. Es novela. Es novela. 360 y tantas páginas, Toño, pero son de aventura. Pensé mucho en mis sobrinos, Toño. Pensé en mis sobrinos, pensé en los chavos, y está dedicado para ellos, ¿no? O sea, para mis sobrinos que son adolescentes, las niñas que vienen, mis sobrinitas y todo, porque es una historia que tenemos que contar. No es una novela histórica, no, para nada. Es una ficción y es un realismo fantástico. Si pude haber inspiradome en algo, Toño, es en El laberinto del fauno, un poco como las imágenes, ¿no? O sea, de una realidad y de repente, puta, pasas a un mundo fantástico y mágico. Esa fue la idea, ¿no? Entonces, pues espero a ver qué tal me va. Ahorita lo tiene Aide Cervantes Chapa, mi correctora de estilo de toda la vida. Está haciendo la revisión, digamos, técnica. Todavía lo tiene que revisar mi editor, José Luis Contreras, que pues, me va a poner como lazo de cochino, seguramente, pero pues, se trata de que salga bien, ¿no? Entonces, justo antier lo terminó Aide, está por mandarme ya la corrección, se lo mandaré a José Luis, y por supuesto te lo voy a traer a ti para que me hagas ahí tu opinión, ¿no? Entonces, Tecoloche, Toño, pues ya, ¿qué más te digo, no? A ver si no se enoja la poesía, cabrón, que es celosa. Es celosa, pero, sí, es celosa. Pero las reconciliaciones con la poesía siempre son muy satisfactorias. Cocteau, un placer, como siempre, escucharte y saber de todos estos proyectos y saber que esa actividad que tienes no solamente sigue en pie, no solamente sigue dando frutos, sino que sigue sembrando mucho. Y es un gusto y es algo que seguramente vamos a reconocer en los frutos que dé muchas familias, muchos niños, en la educación y en el desarrollo de este país que, como dices, necesita mucha ayuda. Sí, mucha ayuda. Gracias, Cocteau, y esta es tu casa y bienvenido. Señor. Todos, quien quiera conocer un poquito más de Cocteau, pueden encontrarlo también a él en sus redes sociales como Cocteau, Dr. Cocteau BG. Vargas Genís, así está, Cocteau Vargas Genís. Y si quieren googlearlo para que vean quién es Cocteau, también hay mucha información sobre él. Muchas gracias, Cocteau. No, gracias, Antonio. Vámonos a los mezcales. Vámonos a los mezcales. En un mundo donde la información corre a gran velocidad, entender las historias detrás de cada personaje es más importante que nunca. Hoy nace un nuevo espacio para escuchar, analizar y conocer a quienes están marcando el rumbo en distintos sectores de nuestra sociedad. Bienvenidos a Entrevista con, un podcast creado por Sinergia Digital, en alianza con Conoce Puebla, donde tendremos conversaciones exclusivas con líderes, empresarios, especialistas, funcionarios, artistas y protagonistas de la región. Aquí hablaremos de trayectoria, visión, retos, liderazgo y los temas que hoy generan conversación pública. Aquí construiremos diálogos con profundidad, contexto y contenido de valor. Prepárate para conocer las historias detrás de las grandes decisiones. Esto es Entrevista con, las voces que marcan agenda.